Era lunes por la mañana cuando Daniel, un joven aparentemente común, despertó con la sensación de estar atrapado en una vida que no le pertenecía. Cada día era una repetición del anterior. El mismo ruido del despertador, las mismas excusas, la misma falta de energía y propósito. Pero algo dentro de él, esa voz silenciosa que todos tenemos y casi siempre ignoramos, comenzó a gritar: ¿hasta cuándo vas a seguir siendo el mismo? Esa pregunta, tan simple y tan poderosa, fue el inicio de un cambio que lo llevaría a ser irreconocible, en solo una semana. No porque el mundo exterior cambiara, sino porque su mente lo haría primero. Daniel no tenía un plan perfecto, ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero había escuchado una frase que resonaba con fuerza: tu vida cambia en el momento en que decides que mereces algo mejor. Ese lunes, mientras miraba su reflejo cansado en el espejo, hizo una promesa: voy a dominar mi mente, no importa lo que cueste. Lo que no sabía era que en los próximos 7 días pasaría por una transformación que muy pocos experimentan, porque la mayoría nunca se atreve a enfrentarse a sí misma. El primer paso fue el silencio. Daniel se dio cuenta de que su mente era un campo de batalla donde el ruido externo había ganado terreno. Redes sociales, comparaciones, noticias negativas, todo eso lo mantenía prisionero. Así que tomó una decisión radical: desconectarse. Sin distracciones, sin validación, sin ruido. Solo él y su mente. Al principio fue incómodo. Su cerebro, adicto a la dopamina inmediata, pedía estímulos. Pero con cada hora de silencio, Daniel comenzó a escuchar algo más profundo: sus pensamientos reales, sus miedos, sus deseos. Y ahí, en medio de ese caos interior, descubrió la raíz de su mediocridad. No era falta de talento, era falta de control mental. En el segundo día, mientras muchos seguían atrapados en la rutina, Daniel hizo algo que cambiaría la forma en que veía el mundo. Tomó un cuaderno y escribió todo lo que odiaba de su vida actual. No con rabia, sino con honestidad brutal. Luego, en la página siguiente, escribió cómo se vería su versión ideal: disciplinado, tranquilo, enfocado, libre del ruido mental. No sabía cómo llegaría ahí, pero entendió algo que Brian Tracy enseñaba: todo cambio duradero comienza con una decisión clara y una imagen mental poderosa. Esa imagen sería su nueva identidad. Los días pasaban y Daniel sentía la incomodidad del cambio. Su mente trataba de arrastrarlo hacia la comodidad, hacia la vieja versión de sí mismo que encontraba refugio en la pereza y la duda. Pero él había abierto un bucle mental, un desafío interno. ¿Podré realmente cambiar en solo una semana? Esa pregunta lo mantenía en movimiento, porque ahora no competía con nadie más, sino con su propia mente. Y ahí estaba la paradoja: el verdadero enemigo nunca había sido el mundo, ni las circunstancias, ni las personas que no creían en él. Siempre había sido él mismo. Pero lo que Daniel aún no sabía era que al final de esa semana, esa batalla interna lo convertiría en alguien completamente irreconocible. No solo ante los demás, sino ante su propio reflejo. El segundo día amaneció con una sensación distinta. Daniel, que solía despertarse con pesadez, abrió los ojos con una mezcla de miedo y emoción. No sabía si podía realmente transformarse en tan poco tiempo, pero ya no podía retroceder. Se había prometido algo frente al espejo, y por primera vez en años su palabra empezaba a tener peso. Encendió una vela en su escritorio, un gesto simbólico, una señal para sí mismo, y escribió 3 frases en su cuaderno. Soy responsable de todo lo que pienso. No soy víctima. No reacciono. Elijo. Esa sería su brújula mental para los siguientes 7 días. Mientras el mundo afuera seguía con su ruido, Daniel se enfocó en su primer entrenamiento: la observación consciente. Comenzó a notar cuántas veces al día su mente lo saboteaba. No puedes. Es demasiado tarde. Esto no sirve de nada. Cada pensamiento negativo era una piedra invisible que cargaba en la espalda, pero en lugar de luchar contra ellos, decidió observarlos.
entenderlos. Brian Tracy decía que el 80% del éxito mental está en la autoconciencia, saber qué piensas antes de actuar. Y Daniel lo comprobó. Cada vez que identificaba un pensamiento limitante, lo escribía y lo reemplazaba por uno nuevo. Así, poco a poco, comenzó a reprogramar su mente. El tercer día fue el más difícil. Era el punto en que la vieja identidad se resistía. Su cuerpo pedía distracciones, su mente buscaba excusas. Había momentos en que pensaba en rendirse. Pero justo entonces recordó una enseñanza que había leído. Tu cerebro no quiere que crezcas, quiere que sobrevivas. Y sobrevivir no es vivir. Así que se obligó a hacer algo que su antigua versión nunca habría hecho: enfrentarse al silencio. Pasó una hora entera sin música, sin teléfono, sin estímulos, solo respirando, escuchando el sonido de su mente. Y lo que descubrió fue aterrador y liberador a la vez. La mayoría de sus pensamientos eran automáticos, reciclados y negativos. No venían de él, sino de años de condicionamiento. Esa noche, mientras caminaba solo por la ciudad, Daniel tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la transformación no era cuestión de tiempo, sino de intensidad. No se trataba de esperar meses para cambiar, sino de vivir cada día con plena conciencia, con enfoque absoluto. Una semana puede ser suficiente si vives cada día como si fuera una decisión definitiva, pensó. En ese momento, entendió el verdadero poder de la mente. Podía entrenarla como un músculo. Si podía dominar sus pensamientos durante 7 días, podía reescribir su destino. En el cuarto día, Daniel implementó una práctica simple, pero poderosa. Cada vez que su mente lo criticaba, respondía con acción. Si pensaba no puedo concentrarme, se sentaba a estudiar 10 minutos más. Si aparecía el pensamiento no soy disciplinado, hacía algo que demostrara lo contrario. Era como si estuviera moldeando una nueva identidad con cada microdecisión. Brian Tracy decía que la autoestima se construye cada vez que cumples una promesa contigo mismo, y Daniel lo vivía en carne propia. Cada victoria mental, por mínima que fuera, fortalecía su nueva identidad. Pero algo más comenzó a suceder. Cuanto más disciplinado se volvía, más claro veía el mundo. Las conversaciones superficiales le aburrían, los dramas cotidianos ya no le afectaban, y las opiniones ajenas perdieron poder sobre él. Descubrió que cuando uno empieza a dominar su mente, empieza también a dominar su realidad, y sin darse cuenta, esa claridad lo hacía diferente. No había cambiado su aspecto físico, pero su presencia era otra, más firme, más tranquila, más consciente. Sin embargo, lo que Daniel aún no sabía era que el verdadero reto llegaría al día siguiente, porque la mente, justo cuando parece rendirse, lanza su último ataque. El quinto día traería una prueba que pondría a examen todo lo que había aprendido, y sería ese momento el que decidiría si su cambio era real o solo una ilusión temporal. El quinto día amaneció con un silencio distinto. No era el silencio de la calma, sino el de la tormenta que se aproxima. Daniel se levantó temprano, como de costumbre, pero algo dentro de él se sentía más pesado. Había dormido poco, su mente estaba saturada, y por primera vez desde que comenzó la semana, sintió que estaba perdiendo el control. Aquella voz que creía haber silenciado regresó más fuerte y más cruel. No vas a cambiar. Estás jugando a ser alguien que no eres. Esas palabras retumbaron como un eco infinito en su cabeza. El viejo Daniel estaba peleando por sobrevivir. Durante la mañana, todo parecía salir mal. Olvidó una reunión, perdió concentración y cada error se convirtió en una excusa perfecta para rendirse. Caminando por la calle, con los auriculares apagados, se sintió invadido por una mezcla de frustración y culpa. ¿De qué sirve todo esto?, pensó. Una semana no cambia a nadie. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar, algo lo detuvo. Su propio cuaderno. Lo llevaba siempre con él, como un ancla mental. Lo abrió, y ahí estaba la promesa que había escrito el primer día. Soy responsable de todo lo que pienso. No soy víctima.
No reacciono, elijo. Leyó esas palabras una y otra vez, y algo en su interior hizo clic. Entendió que el verdadero cambio no consiste en sentirse motivado cada día, sino en seguir avanzando incluso cuando no sientes nada. Ese fue el momento exacto en que su transformación empezó a volverse real. Daniel decidió enfrentarse de lleno a esa batalla interna. Cerró los ojos y respiró profundo. Se dio cuenta de que no podía controlar lo que pensaba, pero sí podía controlar a qué pensamientos les daba poder. Ahí comprendió una lección que Brian Tracy repetía con frecuencia. Tu mente siempre será un sirviente fiel, pero si no la entrenas, se convertirá en tu amo más cruel. Así que comenzó a entrenarla. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, no lo negaba ni lo rechazaba. Simplemente lo observaba y lo reemplazaba con una afirmación contraria. Si su mente decía, no puedes, él respondía mentalmente, sí puedo y voy a demostrarlo. Si decía, esto no vale la pena, él respondía, precisamente por eso lo haré. En pocas horas algo comenzó a cambiar. No en su entorno, sino en su energía. Ya no reaccionaba con ansiedad ni con duda. Su respiración se volvió más profunda, su postura más firme, su voz más segura. Era como si su mente estuviera despertando a una nueva versión de sí misma. Esa tarde, decidió hacer algo simbólico. Subir una colina cercana a su ciudad, una que siempre veía desde su ventana, pero nunca había tenido la energía de escalar. No era solo una caminata, era un ritual. Cada paso representaba una creencia vieja que dejaba atrás. Con cada metro, recordaba los momentos en que se había rendido, los días en que había preferido la comodidad al crecimiento. El sol comenzaba a caer y el viento golpeaba su rostro como si quisiera probar su determinación. En la mitad del camino, sus piernas temblaban, su respiración era un fuego, y su mente, por última vez, le susurró: «Baja, nadie te obliga a seguir». Pero Daniel sonrió. Por primera vez, sonrió ante su debilidad. «Precisamente por eso seguiré», dijo en voz alta, y siguió, paso a paso, con el cuerpo exhausto, pero la mente en calma. Cuando llegó a la cima, el sol ya se había ocultado, pero el cielo todavía tenía ese tono dorado que anuncia el final del día. Ahí, en lo alto, comprendió lo que significa ser irreconocible. No es cambiar tu apariencia, es cambiar la conversación dentro de tu cabeza. Sentado en la cima, recordó todas las veces que había buscado motivación externa, videos, libros, frases inspiradoras, y cómo ahora entendía que nada de eso servía si uno no tomaba control de su diálogo interno. Ese era el verdadero secreto: entrenar la mente a obedecer, incluso cuando el cuerpo no quiere. Y esa lección, simple pero brutalmente poderosa, era lo que lo separaba del 99% de las personas. Pero el cambio no terminaría ahí. Al día siguiente, el sexto, algo completamente inesperado sucedería. Una situación real pondría a prueba su nuevo control mental. Y en ese momento, Daniel descubriría si realmente era irreconocible o si su mente aún podía traicionarlo. El sexto día amaneció con una aparente calma, pero Daniel no sabía que ese día el universo pondría a prueba todo lo que había aprendido. A veces, la vida espera justo el momento en que creemos tener el control para ver si realmente lo dominamos. Esa mañana, mientras se preparaba para salir al trabajo, recibió un mensaje que cambió el tono de su día. Un compañero de oficina lo había traicionado. Había tomado crédito por un proyecto que Daniel había desarrollado durante semanas. Al leerlo sintió una ola de rabia subirle por el pecho. Su antiguo yo habría explotado, habría escrito mensajes impulsivos, se habría quejado con todos. Pero ahora, con el teléfono en la mano y la mente en llamas, recordó su promesa: no reacciono, elijo. Durante unos minutos no pudo pensar con claridad. Su mente gritaba, exigía justicia. Cada pensamiento era una chispa de ego herido. Pero respiró profundamente, se sentó y dejó que esa tormenta interna pasara. Esto es una prueba, se dijo. No estoy aquí para ganar una discusión,
Estoy aquí para ganar control sobre mí mismo. En ese instante comprendió lo que Brian Tracy llamaba el dominio emocional, la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor pierde equilibrio. Porque cualquiera puede ser positivo cuando las cosas van bien, pero el verdadero poder mental se mide cuando todo va mal. En lugar de reaccionar, Daniel actuó con estrategia. Esperó unas horas, ordenó sus pensamientos y se presentó ante su jefe con pruebas claras de su trabajo. No hubo gritos, ni quejas, ni victimismo. Solo hechos, serenidad y respeto. Esa actitud, tan inusual en un entorno lleno de impulsos, cambió la dinámica por completo. Su jefe lo escuchó, reconoció su trabajo, y aunque no lo dijo de inmediato, notó algo diferente en Daniel. Una autoridad silenciosa, una energía de dominio personal. No era el mismo hombre que evitaba los conflictos o se perdía en emociones. Había algo nuevo, casi intangible, pero imposible de ignorar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Daniel sintió algo que nunca antes había experimentado. Paz interior, no euforia, no orgullo, sino una sensación de equilibrio. Se dio cuenta de que no necesitaba demostrar nada a nadie. El verdadero cambio no se trata de ser admirado, sino de ser dueño de uno mismo. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, pensó, quizás esto sea lo que significa libertad, pero aún quedaba un día, el séptimo, el más importante, porque la transformación no se mide solo por cómo actúas una vez, sino por quién eres cuando nadie te ve, cuando el ruido se apaga y solo quedas tú y tu mente. Esa noche, antes de dormir, Daniel escribió en su cuaderno una última reflexión. He comprendido que no necesito una nueva vida, necesito una nueva forma de pensar. Cerró los ojos con una gratitud profunda, y entonces algo curioso ocurrió. Soñó con su antiguo yo, inseguro, impaciente, lleno de dudas. En el sueño, esa versión de él lo miraba con tristeza, como si supiera que estaba a punto de desaparecer, y cuando despertó al amanecer, se sintió liviano, como si hubiera dejado atrás un peso invisible. El séptimo día comenzaba, y aunque nada en el exterior parecía diferente, el mismo cuarto, las mismas calles, las mismas personas, Daniel sabía que algo había cambiado de manera irreversible. Pero el verdadero descubrimiento estaba por llegar, porque ese último día, él entendería lo que pocos comprenden, que volverse irreconocible no es cuestión de tiempo, sino de identidad, y lo que estaba a punto de descubrir lo transformaría para siempre. El séptimo día amaneció distinto. No había música, no había prisa, solo una quietud tan profunda que Daniel sintió que el tiempo se había detenido. Se levantó sin alarma, respiró hondo y se miró al espejo. Lo que vio no fue un rostro diferente, sino una mirada distinta. Era la misma persona, pero ya no la misma mente. En su reflejo había calma, claridad, poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de dominarse a sí mismo. Y por primera vez, entendió la frase que tantas veces había escuchado y nunca comprendido del todo. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Decidió pasar ese día en silencio, sin distracciones, observando cómo su mente reaccionaba ante la rutina. Caminó por las mismas calles, saludó a las mismas personas, pero todo parecía diferente. El ruido exterior ya no tenía el mismo efecto. Donde antes había ansiedad, ahora había presencia. Donde antes había duda, ahora había intención. Descubrió que su entorno no había cambiado. Lo que cambió fue la forma en que lo interpretaba. Y ese fue el momento exacto en el que comprendió el verdadero significado de volverse irreconocible. No se trata de parecer otro, sino de recordar quién eres sin el ruido de tus pensamientos limitantes. Esa tarde, mientras el sol caía suavemente sobre la ciudad, Daniel regresó a la colina donde días antes había enfrentado su mente. Esta vez no buscaba probar nada. Solo quería observar el camino recorrido. Se sentó, respiró y sonrió. Recordó su primer día, su cansancio, su frustración, sus dudas.
Recordó cómo su mente lo había llevado al borde del abandono y cómo, en ese borde, había encontrado fuerza. Entendió que la mente humana es como un jardín. Si no la cuidas, las malas hierbas crecen solas. Pero cuando eliges conscientemente qué semillas plantar, pensamientos de disciplina, gratitud, propósito, inevitablemente florece una nueva versión de ti. Mientras observaba el horizonte, pensó en algo que Brian Tracy decía: el 95% de todo lo que piensas, sientes y haces es el resultado de hábitos mentales. Esa frase, que al principio le parecía solo teoría, ahora era su realidad. En 7 días había demostrado que no necesitaba años para empezar a cambiar. Solo necesitaba una decisión inquebrantable y coherencia diaria. Porque el cambio mental no sucede cuando lees un libro o ves un video inspirador. Sucede cuando tomas el control de lo que piensas minuto a minuto. Y ese dominio, aunque invisible, transforma todo lo que tocas. De regreso a casa, Daniel se cruzó con un amigo que no veía hace semanas. «Te ves diferente», le dijo con sorpresa. «No sé qué es, pero hay algo en ti, algo en tu forma de hablar». Daniel solo sonrió. No podía explicarlo con palabras porque su transformación no era física. Era algo más profundo, más silencioso, más poderoso. Había pasado de ser un hombre controlado por sus pensamientos a ser un hombre que los dirigía. Y en ese instante comprendió algo que quedaría grabado para siempre. Cuando tu mente cambia, tu destino también lo hace. Esa noche, antes de dormir, escribió su última nota en el cuaderno: «No me convertí en alguien nuevo, me deshice de quien no era». Cerró el cuaderno y apagó la luz. No había fuegos artificiales, ni aplausos, ni reconocimientos. Pero dentro de él había una paz que no había sentido nunca, porque había ganado la batalla más importante, la interna. Y así termina la historia de Daniel. Pero comienza la tuya, porque la mente que hoy te controla puede convertirse en tu mejor aliada si tomas una sola decisión: entrenarla. No necesitas esperar un año, ni un mes, ni siquiera un mañana. Empieza hoy. Apaga el ruido, escucha tu voz interior y desafíate a ti mismo durante 7 días. Si lo haces, si realmente lo haces, descubrirás algo que cambiará tu vida. El poder de ser irreconocible, no para el mundo, sino para la versión antigua de ti